El licenciado. Muchas gracias. Pues vamos a continuar con el análisis propiamente, porque eso es lo que estamos tratando de hacer, un análisis de las instituciones que conforman la normación colectiva. En la primera ocasión, en la primera clase, pues vimos lo que se refería al contrato colectivo de trabajo. Y tratando de, digamos, ahí sí que puntualizar en las cuestiones que son elementales y que en la mayoría de casos lo hacen diferente del contrato individual de trabajo, ¿verdad? Para que ustedes vean que la contratación colectiva inicialmente tiene otra forma, pues otra presentación, que incluso se pareciera muy formalista, ¿verdad? Porque ahí se importa el documento. Luego empezamos a ver lo que se refería al pacto colectivo de condiciones de trabajo y yo ahondé precisamente en tres condiciones. Digamos que las fuimos viendo en el artículo 49, en el artículo 50, en el artículo 51 en la parte inicial y en el artículo 52. Y se refería a lo que yo les hacía ver de que si un pacto colectivo nacía la vida jurídica totalmente en orden y toda la cuestión, sin que en ese momento conozcamos cuál es el orden para que se pueda plantear un pacto colectivo, pero solo teniendo la idea de que el camino para llevarse a cabo el feliz desarrollo de un pacto colectivo. Y entonces ahí yo les había hablado de tres razones que son de alguna manera que le dan consistencia a que en el mismo artículo 49 se haga calificación de que el pacto colectivo tiene carácter de ley profesional, porque en ninguna parte de la ley dice por qué es ley profesional, ¿verdad? Entonces, de alguna manera hay que buscar qué diferencias tiene con otras instituciones de la misma naturaleza, ¿verdad? El contrato colectivo, hasta donde ustedes lo han visto ahorita, no se aplica a terceros, ¿verdad? Tampoco es una cuestión obligatoria, ni necesita ser sancionado por el Ejecutivo, ¿verdad? Cuando veamos más adelante ¿cómo se llama? El convenio colectivo de trabajo, van a darse cuenta ustedes que tampoco tiene esas características. Ya no digamos el reglamento interior de trabajo, ¿verdad? Entonces, esas condiciones sí son muy particulares, muy propias del pacto colectivo. Y aparte de la que está en el artículo 214, donde refiere ahí de que la de negociación de pactos colectivos es una cosa exclusiva de los sindicatos. Es otra característica más, pues. No cualquier persona jurídica, aunque tenga alguna vinculación con el derecho de trabajo, puede plantear un pacto colectivo y lo va a negociar, porque eso es exclusivo de los sindicatos, ¿verdad? Ahora bien, ya teniendo una idea de esas cuestiones elementales que hacen diferente al pacto, pasemos a analizarlo ya en alguna medida, ¿verdad? En el artículo 51, siempre que ese artículo 51 es kilométrico, van a encontrar ustedes el mecanismo o procedimiento que se utiliza para negociar un pacto colectivo, ¿verdad? Está en el párrafo final. Y yo les voy a lanzar una pregunta para que el que le encuentre primero, pues me diga cuál es el camino que, digamos así, en pocas palabras, en sus propias palabras, cuál es el camino para negociar un pacto colectivo. Y, digamos, si se ha planteado la negociación, plantea es llegar a la otra parte, ¿va? Hacer llegar a la otra parte el proyecto del pacto colectivo. Y no se tiene respuesta, digamos, abierta a que negociar un pacto colectivo, que es lo que procede, ¿verdad? Entonces, busquemos en el artículo 51, en el último párrafo, lo que les planteo, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo o procedimiento
para plantear no un pacto colectivo, sino un proyecto de pacto colectivo, porque el pacto colectivo es el que ya sale aprobado. Cuando se presenta es un proyecto, ¿no? El proyecto de pacto colectivo, que es lo que tienen que hacer los trabajadores. Ya dijimos que podrían plantear el pacto si constituyen más de la cuarta parte de los trabajadores de la empresa, ¿no? Asumamos que llenan ese requisito y entonces han elaborado un proyecto. ¿Cuál es el mecanismo para que se pueda negociar ese pacto colectivo? ¿Verdad? Entonces, por favor, leamos y vayamos viendo eso. Bueno, como la realidad nadie interviene, yo les comento que yo hago este ejercicio para que juntos miremos una cuestión. Se los voy a ir dejando de tarea para que ustedes lo investiguen, ¿verdad? Veamos otro puntito. El pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene un plazo de vigencia. Y entonces se los voy a ir diciendo yo y ahí miran ustedes si leen después, ¿verdad? Hay en la parte regulada del pacto colectivo, de que un pacto colectivo puede tener de 2 a 3 años. Digamos, de 1 a 3 años, perdón, ¿verdad?
Entonces, la mayoría de pactos colectivos se negocian por 2 años. Y se negocian por 2 años porque los sindicatos lo ven como más conveniente. Pero podrían negociar un pacto por proponer la negociación de un pacto que tenga una vigencia de 3 años o de 1 año, ¿verdad? Se ha tomado de base los 2 años porque es una opción, pues, pero la mayoría de pactos tienen ese enfoque, ¿verdad? Hay una cuestión referente a lo que habla de la denuncia del pacto. Ahí lo buscan ustedes después en qué articulado está, ¿verdad? Entonces, el tema es de que habla de que un pacto se denuncia. Y se denuncia un pacto cuando, digamos, hay un pacto vigente y se va a negociar otro. Esta figura de denuncia tiene una situación parecida en el derecho internacional. Por ejemplo, cuando Guatemala ratifica un convenio o un tratado, por ejemplo, para que ese tratado o ese convenio deje de tener vigencia, el mismo convenio, la mayor parte de veces, hace, digamos, y si no, se atiene a otras reglas que sean aplicables a ese tratado. Entonces se establece, digamos, un procedimiento para que el tratado o el convenio deje de tener aplicación. Y entonces eso se llama denuncia, ¿verdad? Imaginen ustedes, hay un convenio de trabajo que Guatemala aprobó y es parte de su legislación interna, porque al aprobarlo, pues siguió el procedimiento ante la OIT y entonces aparece como Guatemala entre los países que ratificaron el convenio. En ese caso, por ejemplo, para que deje de funcionar los convenios de trabajo, deben denunciarse con 10 años de antelación. O sea, se presenta una denuncia en este momento para que un convenio que está vigente ahorita ya no vaya a tener aplicación en el 2033, por ejemplo, ¿verdad? Con 10 años de antelación. Entonces, esa es la figura de la denuncia. Y se da, como les digo, en la figura del derecho internacional público, los tratados y convenios. Entonces, en el ámbito laboral también se habla de denuncia, pero ahí tiene una connotación un poquito, digamos, peculiar, pues, porque hay dos formas de verla. Hay una en lo que es el pacto colectivo de condiciones de trabajo de empresa o de centro de producción determinado, y hay otra forma de ver la denuncia en el pacto colectivo de industria, de actividad económica o de región determinada, ¿verdad? Entonces el tema es de que en el pacto de empresa, que es el que estamos viendo en este momento, se habla de denuncia y se aplica la figura de la denuncia para que el pacto, aunque no lo diga con esas palabras, pero que quede de alguna manera digamos, no en suspenso total, pero es una suspensión algo parcial porque no deja de, digamos, no se prorroga, sino que está nada más pendiente ese pacto para que entre en vigencia un nuevo pacto. Y eso es cuando ya existe uno y viene a negociarse otro. Entonces el tema es de que, digamos, se presenta la denuncia precisamente antes de que se vaya a presentar un segundo proyecto de pacto. O sea, ya el sindicato ha presentado un proyecto de pacto y lo negoció, lo discutió y, digamos, lo aprobaron con el patrono y, digamos, fue al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo lo homologó y entonces tiene vigencia, por decir algo, para 2 años. Pasaron los 2 años y poco antes de que termine la vigencia del pacto,
un plazo que está ahí, y ahí lo busca. Digamos, el pacto debe denunciarse. Debe denunciarse para poder presentar otro proyecto de pacto para negociar un segundo pacto, ¿verdad? Ahora bien, si no se presenta la denuncia dentro del plazo que está establecido en la ley, pues en un momento dado, digamos, ya no tienen chance de negociar otro pacto. Y lo que sucede en ese caso es que se prorroga el pacto que venía. Imagínense, por ejemplo, había un pacto del año que tenía del 1 de enero de 2022, por ejemplo, al 31 de diciembre de 2023, y ahí hay 2 años. Y entonces viene y no se presentó en tiempo la denuncia, entonces, aunque pretendan negociar otro pacto, no lo pueden hacer porque la denuncia debe presentarse con cierta antelación a que termine el pacto, ¿verdad? Entonces, eso se da en el caso de que, digamos, hay un pacto colectivo de condiciones de trabajo y se va a negociar otro, ¿verdad? Ese es lo referente a lo que se habla de la denuncia. Como les digo, el pacto va a tener 2 años de vigencia normalmente, pero podría tener de 1 a 3 años, ¿verdad? Ahora, ¿qué contiene el pacto? El artículo 53 nos dice que contiene el pacto, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, entre lo que contiene normalmente están cuestiones elementales de tipo formal, ¿verdad? Pero principalmente así, en pocas palabras, refiere, digamos, que el pacto va a tener bien identificadas quiénes son las partes que lo negocian, a quién es aplicable, o sea, qué empresa, qué centro de trabajo, ¿verdad? Y disposiciones sobre las condiciones que se van a modificar o a regular en un momento dado en ese pacto, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Aquí traía la pregunta: ¿qué sucede si ninguna de las partes denuncia el pacto? O no lo denuncia o lo denuncia fuera de tiempo. Y entonces el pacto, digamos, no se puede negociar otro pacto porque el proceso de denuncia es anterior, sino que prácticamente viene a prorrogarse el pacto que está vigente. Y se va a prorrogar por otros 2 años más, ¿verdad? O por otro periodo igual al que tiene el pacto, pues normalmente, como les digo, son 2 años, pero podría ser de 3 o podría ser de 1, ¿verdad? Porque la ley establece esa posibilidad. Ahora también dice los casos en que el pacto puede ser producto de una sentencia. Conforme a la parte del artículo 51 que no analizamos y que ustedes van a leer, pues pueden darse cuenta que cuando el patrono se rehúsa a negociar un pacto, los trabajadores están en la facultad de presentar una demanda. Y presentan una demanda para, digamos, presentar la negociación de un pacto colectivo. Esa disposición que está en la parte final del 51 tiene relación muy clara con el artículo 377 en el segundo párrafo, ¿verdad? El artículo 377 nos habla ya de, digamos, cuando los trabajadores que están organizados en sindicato presentan un proyecto de pacto, ¿cuál es el mecanismo para hacerlo? O sea, el 51 prácticamente, ustedes quieren, engarzan con el 377. Y entonces les digo, en ese caso se presentó como una demanda y viene y eventualmente pues va a suceder el hecho de que se lleva el proceso y toda la cuestión. Y si el proceso termina normalmente, va a pasar una etapa de conciliación y va a llegar, en esa etapa de conciliación, el tribunal de conciliación va a hacer recomendaciones. Si no se aceptan las recomendaciones, puede ser que se vaya a la huelga o puede ser que no haya
ningún interés de ir a la huelga y sencillamente Betsy, tu micro. Betsy. pues en ese caso, como les decía, digamos, el tema es de que podemos tener digamos, un pacto que no nazca de una negociación, de un proceso directo con el patrono, que vaya a terminar con una aprobación del Ministerio de Trabajo, sino que va a darse el caso ¿cómo se llama? De un pacto que sale de un proceso judicial, ¿verdad? Porque se presentó digamos, el, el pacto de la negociación por la vía judicial. Entonces obligaron al patrono a que acuda como demandado y en un conflicto colectivo de carácter económico-social, y cuando se dan todas las incidencias del proceso hasta llegar a la resolución del tribunal de arbitraje, que es la sentencia, pues entonces salga el pacto colectivo como una sentencia, ¿verdad? Ya no como un producto de una negociación, sino como una sentencia. En ese caso, digamos, el ministerio lo único que hace es recibirlo y ¿cómo se llama? Y archivarlo, porque ya no hay una homologación, ¿verdad? El juzgado tiene hasta cierto punto cierta, digamos, jerarquía un poco más arriba que el ministerio, pues, porque el juzgado emite resoluciones y todos tienen que aceptarlas, pues. Entonces, en este caso, ya no hay el proceso de homologación, sino que sencillamente el ministerio lo recibe cuando se lo notifican y lo archiva, ¿verdad? Porque ya es una sentencia. Ahora bien, el pacto colectivo también, digamos, tiene otra variante, y es el caso que empieza en el artículo 54, ¿verdad? Es el caso de que un pacto colectivo de condiciones de trabajo de una empresa o de un centro de producción determinado, digamos, haya la pretensión que se aplique a toda una actividad económica, a toda una región determinada o a toda una industria. Tenemos que tener en cuenta que la industria representa, digamos, todas las entidades que se dedican a la misma, digamos, área productiva de la empresa donde está el pacto suscrito, ¿verdad? Entonces hay un pacto suscrito en una empresa determinada, para que nos hagamos una idea. Por ejemplo, hay un pacto que está suscrito entre el sindicato de trabajadores de tal y tal empresa de bebidas carbonatadas, por ejemplo. Y entonces esa industria es la que tiene la mayor cantidad de trabajadores, digamos, ocupados en esa rama de industria. Y entonces el pacto es un pacto de empresa que se sufrió todo el proceso de negociación y toda la cuestión entre el sindicato y la empresa, y existe el pacto, ¿verdad? Pero por alguna razón puede ser que la empresa o puede ser que el mismo sindicato tengan la pretensión de que ese pacto colectivo, digamos, no se quede nada más en la empresa, sino que abarque otras partes, digamos, de otras empresas que se dedican a la misma actividad económica, a la misma industria, ¿verdad? Y en ese caso, el artículo 54 nos habla de los requisitos que deben cumplirse, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden buscar y pueden encontrar cuáles son los requisitos. El artículo 54 pues es un poquito largo,
¿verdad? Y entonces podrán establecer cuáles son los requisitos que se necesita que necesitan las partes para poder promover, digamos, la extensión de un pacto colectivo de empresa a toda una región, a toda una actividad económica o a toda una industria, ¿verdad? Entonces, yo no sé si a estas alturas los estudiantes quieren participar de intercambiar ideas, porque yo siento que eso enriquece más, pues, ¿verdad? Entonces, si así fuera, les voy a dar unos 5 minutos y quisiera que alguien tiene interés, nos lea, no nos lea, sino que nos diga qué requisitos deben cumplir, ya sea el sindicato o el patrono, para poder hacer plantear, digamos, que su pacto colectivo se extienda a toda una región, a toda una actividad económica o a toda una industria, ¿verdad? Entonces quisiera que los señores estudiantes leyeran y tal vez si alguien tiene interés, y si no, sigo yo en esta situación, pues, ¿verdad? Licenciado, como número 1 e inciso A, menciona que tiene que hacer constar 3 ejemplares referente a una parte y otro para acompañar junto con la solicitud que menciona en el inciso D del artículo 54. Bien, mire, yo pienso que vayamos analizando, digamos, las preguntas. Y les planteo eso, no por hacerla sentir mal, compañera, eso va para todos. Esta forma incluso de evaluar que se ha venido dando desde 2020 ha perjudicado grandemente a los estudiantes y les ha perjudicado en que realmente les cuesta a veces encontrar lo que buscan. Y les digo porque yo les estoy hablando qué requisitos son los que se necesitan. Lo que usted me está hablando sí es parte, pero ese es el procedimiento que se debe hacer, ¿verdad? Los requisitos están ahí en otros incisos, pero digamos, lo que usted me está hablando es parte del procedimiento. Y les cuento esto. En los exámenes, precisamente, que yo hice en mi oficina, me percaté, y eso pues ya lo había visto antes, de que desafortunadamente nos hemos desacostumbrado a contestar, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado a buscar respuestas nada más, porque esa es la forma de evaluarse desde 2020. Y no es eso, no le permite a uno el desarrollo mental, pues, ¿verdad? Y yo les digo, no es la primera vez que veo eso, he venido viendo desde 2021 y empecé a tratar de involucrar al estudiante en lo que yo estaba analizando, ¿verdad? Esa es tal vez mi razón de querer involucrarlo. Pero les digo, digamos, el tema es que yo en este caso les planteaba cuáles son los requisitos. Cuando les digo qué requisitos es qué debo cumplir yo para poder hacer. El inciso Licenciado, el inciso B menciona... Ajá. Compañera, adelante. El inciso B y C, disculpe, licenciado. Sí, ¿a qué se refiere? Estar
esté suscrito por el sindicato. Pero no es solo que esté suscrito por el sindicato, porque entonces el sindicato de la envasadora que esta que le digo, sin cumplir ningún requisito, sencillamente presentaría la solicitud, ¿verdad? Ese, digamos, ese es el requisito. Ahí está. Pero el requisito es de que ese sindicato constituya las 2/3 partes de los trabajadores que se emplean en esa rama, en esa rama económica, en esa región determinada o en esa industria. O sea, en este caso estamos hablando de un sindicato mayoritario, un sindicato fuerte que, digamos, las otras empresas a las que se va a aplicar, ahí nos hace pensar de que son la minoría, pues, porque el sindicato es el mayoritario. Y ahí mismo plantea en el otro inciso, puede ser el patrón, pero el patrón tiene que tener empleados a las 2/3 partes de los trabajadores que se dedican a esa actividad económica, a esa región determinada o a esa industria, dependiendo de qué estemos hablando. Ese es el requisito. En primer lugar, que lo haya suscrito el sindicato o el patrón, y en segundo lugar, que constituyan las 2/3 partes. Porque si no constituye, si lo han suscrito, pero no constituyan las 2/3 partes, no pueden hacerlo, ¿verdad? Cuando vimos, por ejemplo, qué requisitos se debía cumplir para que pudiera en un momento dado plantearse la negociación de un pacto, alguien por ahí comentó que fuera la cuarta parte de trabajadores los sindicalizados en empresa. Pues en este caso hablemos de una situación similar, ¿verdad? Bueno, veamos otra cuestión ahí, digamos, más o menos así a grosso modo, cuál es el procedimiento una vez se plantea la solicitud al ministerio, ¿verdad? Y si en un momento dado se cumplen los requisitos digamos, o de alguna manera al ministerio le parece que procede, ¿qué es lo que hace? ¿Se debe publicar en el diario oficial, licenciado? Mire, el ministerio lo que hace es recibirlo, darle a hacer un expediente, publicarlo, eso es parte de eso, ¿verdad? Y lo publica para, digamos, qué dicen los demás a los que se les va a aplicar. Esa es la ley. Mire ustedes, cuando hacen, digamos, una autoridad hace una publicación, no la hace solo porque se enteren, ¿no? La hace porque si hay alguien que se pueda oponer o no esté de acuerdo con lo que el procedimiento que se está siguiendo, pueda participar en ese procedimiento, presentar un memorial y decir en qué está de acuerdo y qué no está de acuerdo. Esa es la razón, ¿verdad? O sea, cuando en los procedimientos administrativos o incluso judiciales se hacen publicaciones, no se hacen las publicaciones solo para que se entere el mundo, no, es para que si alguien está en contra, no está de acuerdo, pues pueda pronunciarse. Esa es la idea, ¿verdad? Se hace, lo que usted dice es claro, ahí se hace el expediente prácticamente con la solicitud, inicia el expediente, se publica la solicitud que están haciendo para ver si todos están de acuerdo, ¿verdad? ¿Y qué sucede si hay oposición? O sea, si hay alguien que diga que no, alguien que no esté de acuerdo. Escucha sus razones y toda la cuestión, y bueno, terminó y escuchó a las partes y agotó la oposición que hay y toda la cuestión, y luego al final emite una providencia, una resolución sobre qué es esa y qué es lo que prácticamente emite, ¿verdad?
No sé si estoy mal, pero tiene que emitir un acuerdo declarando su obligatoriedad. Ajá. Cuando hablamos recuerden ustedes que los acuerdos son disposiciones ministeriales. También las resoluciones, a veces son resoluciones, ¿no? Pero lo normal es el acuerdo. Entonces, el acuerdo ministerial lo emite el ministro, por supuesto, ¿verdad? Y entonces ese acuerdo, digamos, hace que una disposición que él está emitiendo sea ley, ¿verdad? Prácticamente va a tener ese carácter. Él no es el Congreso, pero emite acuerdos, digamos, sobre reglamentos y disposiciones, así como en este caso del derecho de trabajo, ¿verdad? Y entonces crea la obligatoriedad. Ahí convirtió, si ustedes se dan cuenta, un pacto colectivo de condiciones de trabajo de una empresa en un pacto colectivo de toda una actividad económica. Si es que, digamos, está enfocado por ese lado. A una región, por ejemplo, si está enfocado desde ese punto de vista. O a una industria si está enfocado en ese ámbito. Cualquiera de los tres ámbitos puede ser que esté enfocado. En Guatemala, digamos, eso es una situación que en las actuales circunstancias no ha habido la posibilidad de que se dé un pacto colectivo de esta naturaleza en las actuales circunstancias. Sin embargo, en la época del proceso revolucionario, sí se dieron ese tipo de pactos, ¿verdad? Hay un sindicato que existió en el Petén. En el Petén, digamos, en aquella época, era totalmente distinto a lo que el día de hoy es. Digamos, estaban algunos pueblecitos aislados nada más y se llegaba a ellos normalmente por avión, porque no se llegaba de otra forma en algunos casos, así como Flores ya tenía aeropuertos, a ver en qué condiciones, pero ahí se llegaba por avión, no se llegaba de otra forma. Entonces el tema es de que todo Petén era una región ahí sí que, digamos, llena de árboles, ¿verdad? Montañosa montaña. Las montañas representan cerros y barrancos, pero este era lleno de muchos árboles y entonces el tema es de que en esa época, digamos, una de las explotaciones que está en su apogeo es el chicle. Y Guatemala se convierte en uno de los grandes productores de chicle, ¿verdad? Eso, digamos, es una producción, si ustedes quieren, un tanto artesanal, porque los chicleros se iban a la montaña y toda la cuestión por meses y regresaban con las grandes cantidades de chicle a procesar. Es un sistema en el que le sacan la savia a los árboles, los ponen a sangrar, así como hacen en la actualidad para Luli, ¿verdad? Y entonces eran unos árboles parecidos. Y entonces el tema es de que eran cuadrillas de trabajadores que elaboraban en toda la parte selvática de Petén, que era la mayoría. Y entonces háganse ustedes la idea qué cantidad de trabajadores había. Una cantidad exagerada de trabajadores que se dedicaban a eso. Y existe un sindicato que se llama Suchilma. Pues Suchilma logra una negociación con un patrono en cuanto a un pacto colectivo y después por conveniencia tanto para los restos de trabajadores, Suchilma promueve la, digamos, extensión de su pacto colectivo a toda la región de Petén, ¿verdad? Y se aplica a toda la región de Petén. Entonces, ese tipo de pacto sí ya se dio en esa época. Por lo menos ese caso, esa situación es la más conocida. Posiblemente se ha dado en otras cuestiones, porque en esa etapa se impulsa mucho en la organización de los trabajadores del campo, ¿verdad? Y les digo, ahí se dio ahí, ¿verdad? Entonces después viene el proceso político desafortunado para Guatemala, hay un retroceso total. Y ese tipo de institución pues queda en el aire, ¿vaya? No se oye nunca más de un sindicato que haya promovido un pacto colectivo, digamos, extensivo, ¿verdad? Cuando yo era directivo, pues, se pretendía
extender un pacto a todos los trabajadores del sector bancario, ¿verdad? Pero no se lograba cumplir con las 2/3 partes y por eso nunca se hizo, pero sí hubo la intención, la idea de extender un pacto de uno de los bancos a la mayoría de bancos, ¿verdad? Lo que no se cumplía era con el requisito de las 2/3 partes y por eso nunca se hizo, ¿verdad? Pero de ahí en ninguna otra área conozco yo que se ha dado, a menos solo en el caso de Petén, ¿verdad? Entonces esta es como les digo, una figura que, digamos, podría decir, no es sustituta, sino que es una figura que va a aparecer como, digamos, una nueva regulación de un pacto colectivo que fue negociado para un sector que se extienda a más trabajadores, ¿verdad? Ahora, en la misma regulación, ustedes van a encontrar ahí que ese pacto colectivo ya no tiene una vigencia de 1 a 3 años, sino que la vigencia va a ser diferente, ¿verdad? También es diferente la aplicación de la denuncia del pacto, porque en este caso, por ejemplo, cuando se denuncia el pacto deja de regir totalmente. O sea, si se plantea la denuncia del pacto, posiblemente sea para tramitar la extensión de otro pacto en las mismas condiciones, ¿verdad? Pero el hecho es que en ese caso no hay una situación como la del pacto de empresa, que se deja a las partes en libertad de negociar el otro y entonces hay una cosa como suspensión parcial. Y les digo como suspensión parcial porque en lo que se puede se aplica el pacto que estaba rigiendo, ¿verdad? Y en algunas cosas que cambian, pues se adecúan en el momento que nazca otro pacto. En este caso, ¿no? En este caso, la denuncia sí termina la vigencia del pacto digamos, de industria, de actividad económica o de región determinada por el plazo que dispone la ley, ¿verdad? También puede plantearse la prórroga de ese pacto, pero de todos modos no es una cuestión que vaya a negociar patronos y trabajadores, sino que es un trámite que va a hacerse ante el Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo lo extienda como una ley. Ya tiene un carácter un poquito diferente, ¿verdad? Entonces la institución del pacto colectivo de condiciones económicas, de actividad económica, de región determinada o de industria, se institucionaliza a través de un proceso administrativo, no a través de una negociación. Es un proceso administrativo que se va a seguir ante el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Ya vimos cómo se inicia el proceso, ¿verdad? Esto ya lo vimos, que sucede si hubiese oposición para que sea extensivo un pacto, pues tendría el ministerio que conocer por qué medio, a través de qué se hace extensivo un pacto colectivo de condiciones de trabajo de una actividad económica de una región determinada, como ya lo comentó el compañero, a través de un acuerdo. ¿Cuál es el plazo de vigencia? Como les digo, ahí está en la ley y ahí lo busquen, por favor, ¿verdad? ¿Qué diferencia existe entre los efectos que causa la denuncia de un pacto colectivo de condiciones de trabajo de empresa o centro de producción determinado con los efectos que causa la denuncia de un pacto colectivo de condiciones de trabajo de actividad económica, región determinada o de industria? ¿Qué diferencia hay entre una denuncia y otra, ¿verdad? Ahí está el nombre del sindicato, Suchilma, ¿verdad? ¿Qué es lo que les comento? De lo que yo investigué, pues logré establecer ese caso que sí es verídico y se dio en Petén. Y se dio precisamente durante el gobierno del coronel Arbenz Guzmán. Ahora bien, vamos a hablar
un tanto de los convenios. Si hubiese alguna pregunta, pues yo estoy para contestársela de los temas que vimos hoy, ¿verdad? Buenas noches. Yo sí tengo tengo dos en realidad. Con respecto, pues, gracias. Con respecto a los pactos colectivos, por ejemplo, digamos, cuando ya es una región determinada, de igual manera, para seguir el procedimiento, se debe realizar como en el artículo 51, me imagino, ¿verdad? Por eso les he pedido que lean, compañero. Algunos compañeros sí leyeron el 54. Y los segundos van cambiando los plazos porque veo que uno es de 1 a 3 años y el otro es de 1 a 5. Ajá, así es. Lo otro que le iba a preguntar es que, por ejemplo, cuando hay un sindicato, por ejemplo, uno mayor, así como ese caso que usted pronuncia, el de Xochilco. Xochilma. Si hubiese... Xochilma, dijo. Por ejemplo, que hubiese existido otros 2 o 3 sindicatos, porque de hecho la ley dice que son 4, para formar una federación y una confederación. De esta manera hay que denunciar los pactos colectivos, como dijo usted, como que si hubiesen sido tratados, como hace Guatemala con los tratados, por ejemplo, para formar un nuevo pacto colectivo, o pueden seguir trabajando el que ya tienen. Lo que pasa es que según el artículo 54, ahí habla de la denuncia, y la denuncia tiene por objeto, yo le digo en algunos casos, darle fin al instrumento. Y ese es el que tiene en el derecho internacional. Usted denuncia un convenio y digamos, el convenio va a tener fin, ¿verdad? Pero me refiero, por ejemplo, en el caso que hubiesen formado, digamos, una federación, creo que, no sé si por lógica, lo más conveniente es denunciar ese y colocar un nuevo pacto, o en ese caso es mejor seguir con el mismo. Lo que pasa es que las federaciones no negocian pactos. Yo lo que le cuento de la federación bancaria es de que un banco ahí, digamos, tenía la intención o la pretensión, se pensó varias veces a nivel de federación, digamos, extender un pacto colectivo a todos los trabajadores de la actividad económica bancaria. No es una federación quien lo denuncia, porque la federación no lo ha suscrito. Digamos, la federación es una asociación de sindicatos y los pactos colectivos no los suscribe una federación, lo suscribe el sindicato dentro de su empresa, ¿verdad? Entonces, cuando se plantea la negociación de un pacto, no es la federación, es el sindicato de la empresa el que plantea la negociación de pacto, ¿verdad? Entonces, sí, pues, en el caso de fusión de sindicatos, en ese caso sí, porque están formando uno nuevo. Pero ahí es otro sindicato nada más, porque en el momento que se fusionó ya es un solo sindicato, ¿verdad? Ok, ya. Podían ser más de un sindicato, podían ser 2 o 3 sindicatos, pero en el momento que se fusionaron pasan a ser un nuevo sindicato. Es decir, los otros desaparecen, eso es lo que ella habla de la fusión. Entonces es un sindicato, porque los sindicatos que existieron antes prácticamente ya no existen, pues ya es otro sindicato, ya es el sindicato que se formó de la fusión de los otros 3 o 2, ¿verdad? Ya los otros no existen. Entonces eso no es la figura de la federación es una asociación de sindicatos. Y entonces, digamos, pues le digo que las federaciones no plantean negociación de pactos, son los sindicatos los que plantean. Ok, o sea, digamos, aunque sean federaciones, siguen conservando su condición de sindicatos únicamente por la naturaleza que tienen de ser sindicatos. Son ellos los que pueden negociar los pactos colectivos, sería en conclusión, ¿verdad? Sí, obviamente es el titular de eso, conforme al artículo 54, no puede ser la federación, va a ser el sindicato que negoció el pacto. Porque si usted lee el artículo 54 en el inciso B y el C, dice quién tiene derecho a plantear el proceso, digamos, para que un pacto colectivo de empresas se convierta en un pacto colectivo de industria.
¿verdad? Que es el caso último que estamos viendo. Entonces yo le digo, eso está ahí en la ley, ¿verdad? Entonces ahí en ninguna parte hace referencia de que una federación no puede hacer. Ahí, digamos, el caso que yo les cuento de la federación se trató a nivel de federación y se discutió varias veces, pero obviamente quien podía hacerlo y que a quien que se pretendía que pudiera hacerlo en aquel momento, digamos, era uno de los sindicatos mayoritarios. Yo se los voy a contar, era el sindicato de Guatemala, el Banco de Guatemala, ¿verdad? Entonces, a algunos sindicatos se les ocurrió que el sindicato del Banco de Guatemala promoviera, digamos, que su pacto colectivo fuera un pacto colectivo de actividad económica, que era la actividad económica bancaria. En ese caso, todos los pactos que tenían los bancos habrían prácticamente desaparecido si se hubiera hecho eso, porque el pacto colectivo de uno de los bancos iba a ser para todos, ¿verdad? Pero eso solo fue un proyecto, y se fue un proyecto porque el requisito que está en cuanto a la proporción de los que iban a presentarlo no se llenaba. Y entonces por eso era que, aunque todos los demás estuvieran de acuerdo, no se llenaba ese requisito, ¿verdad? Entonces por ahí podía haber oposición de los bancos y tenían fundamento legal para que no pasara. Entonces nunca se hizo, ¿verdad? Esa es la situación, por lo menos que yo les cuento, que yo conocí, ¿verdad? Ok, de acuerdo. Y mire, otra, perdón, para enriquecer un poco, dijo usted. El artículo 55 ahora que cualquiera de las partes puede hacer, digamos, denuncia del pacto colectivo, pero por ejemplo, ¿qué tiene un patrono o por ejemplo el que es la contraparte que está suscribiendo el pacto colectivo? ¿Qué es lo que lo detiene él de no denunciarlo? Porque por ejemplo el día de mañana podría hacerlo, digamos, pero ¿qué lo detiene a él de no hacerlo, por ejemplo? No es que denunciarlo es para negociar otro más. O en el caso del pacto de empresa. Ahora, en el caso del pacto de industria, es porque se va a hacer otro trámite para, digamos, poner en vigencia otro. La denuncia es un paso previo. Usted en el artículo 52, que es donde está inicialmente la figura de la denuncia es un paso previo. Y ahí en el artículo 52 habla del plazo que yo les comento, ¿verdad? El plazo de antelación con que se tiene que presentar. O sea, la denuncia difiere en un caso y en otro porque son circunstancias diferentes. En el pacto colectivo de empresa es un pacto que se ha negociado entre el patrono y el sindicato, o sea, los dos directamente. Y viene el ejecutivo y solo se los ha homologado, ¿verdad? Y digamos que la homologación es una aprobación del pacto, pero las partes que lo han negociado es patrono y trabajadores. En el caso del pacto de industria no es así. El pacto de industria se ha presentado la solicitud, es un trámite administrativo, y si procede el trámite administrativo, el ministerio emite el acuerdo. Entonces ahí no hay una negociación, ¿verdad? Pero si se presenta la denuncia, no es solo para que deje de regir, no, es con la idea de hacer el trámite de otro pacto, posiblemente el otro que ha negociado la empresa donde existía. Esa es la idea, ¿verdad? O sea, Perdón, denuncia es un digamos, entre la denuncia y digamos y la nueva negociación, digamos, más o menos aquí se habla que entre las propuestas son 30 días y así, pero digamos, ¿esto realmente se cumple o digamos que entre cada paso que tenemos para la nueva negociación o transcurre más tiempo? Porque me imagino que no. Lo que llega al organismo ejecutivo y todo eso, no sé si tardará más. Si ahí dice que son 30 días, son 30 días. Si el pacto colectivo termina, por decir algo, el 31 de diciembre, usted antes del 1 de diciembre tiene que haber presentado la denuncia. Si la presentó en diciembre, ya no vale. O sea, digamos, el plazo que está ahí es un plazo, ahí sí que definitivo, taxativo. Usted puede presentar la denuncia
antes en noviembre, cualquier día posiblemente, pero no la puede presentar, digamos, cuando ya empezaron los 30 días, porque ya no le aceptan el proceso. Y eso no es cuestión de que si se aplica o no se aplica, porque ese es un plazo que está ahí, ¿verdad? Es como que yo le diga que cuando, digamos, a usted le emiten, le notifican la resolución de un juzgado y usted tiene 3 días para apelar si se aplican esos 3 días o no. Si usted no apela en esos 3 días, al cuarto día no le reciben un memorial, ¿verdad? Entonces esos plazos son definitivos, no son plazos que están ahí, que no se cumplen. Que no le resuelva el órgano a uno, digamos, en el tiempo que uno espera es otra cosa, pero los plazos que le dan a las partes, a las partes que intervienen, esos plazos son definitivos. En ese caso, ese plazo es definitivo, ¿verdad? Lo mismo sería en el caso de la denuncia del pacto colectivo de industria o de actividad económica. Si no se presenta en tiempo, obviamente ya no tiene aplicación la denuncia, ¿verdad? Esa es la situación. Podría prorrogarse un periodo más, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar el día de hoy de los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo no tienen mayor regulación. Las dos instituciones que vimos hasta ese momento tienen suficiente regulación porque tienen algunos artículos dedicados al desarrollo de la institución. Y por eso es que de alguna manera yo insisto en que se analicen esos artículos para que se conozcan realmente todas las cuestiones que corresponden a las instituciones, ¿verdad? En tanto que los convenios, la única parte donde se hace referencia a los convenios es en el artículo 374. Cuando vimos en el artículo 374 la figura de la coalición, vimos que los trabajadores no sindicalizados podían, celebrar una sesión, nombrar 3 delegados y presentar el pliego de peticiones al patrón, ¿verdad? Y entonces al final, yo creo que para una buena mayoría, no para todos, pues, pero para una buena mayoría, entendimos de que esos que se habían reunido para sesionar era la coalición de trabajadores. Y los 3 que habían nombrado como representantes era el comité o consejo ad hoc, ¿verdad? Para hacer llegar al patrono el pliego de peticiones en donde estaba lo que querían que se les resolviera. Y entonces esos 3 que presentaban ese pliego de peticiones podían comparecer ante el patrón en el momento que se reunieran para discutir, ¿verdad? Discutir el pliego de peticiones y llegar a un acuerdo con el patrón. Entonces, más adelante se habla de que, si no se presenta, no se logra algún arreglo con el patrono en la vía directa, se pueden ir a los tribunales también. Está en el artículo 377. Esa es la institución de la coalición actuando, digamos, dentro del ámbito del derecho de trabajo. Ahora, ese pliego de peticiones que se está presentando no es más que un proyecto de cosas que le interesan a los trabajadores. Si en un momento dado, por ejemplo, hay un acuerdo de lo que pidieron los trabajadores, de ahí nace un convenio, ¿verdad? Lamentablemente nuestra ley en esa parte no es tan desarrollada, porque si leen ustedes el 374, y espero que lo lean, porque para que tomen de base lo que hay allí, y busquen la forma de reforzarlo. Y ahí habla en alguna parte de convenios y en otra parte habla de acuerdos que se lleguen con el patrón. O sea, no utiliza un término específico para eliminar.
pero el arreglo al que se llegue, el documento que salga del arreglo entre patronos y trabajadores, es lo que se llama un convenio colectivo de trabajo. No hay en otra parte de la ley, digamos, alguna descripción de qué tiene que contener un convenio colectivo de trabajo, ni qué estructura debe tener, ni nada. Lo único que está es lo que dice el artículo 374, ¿verdad?, que hace referencia a ese convenio. También está, digamos, referido algo de ese convenio en el artículo 214, y espero que los señores estudiantes apunten para que lean después, ¿no? En el artículo 214, cuando se habla de las actividades que puede desarrollar el sindicato, nos habla de los pactos colectivos, y también nos habla de que, con excepción de lo que refiere el 374, donde habla de los convenios colectivos de aplicación general, los pueden celebrar los sindicatos y también los trabajadores, a que hace referencia el 374, o sea, los trabajadores coaligados, ¿verdad? Entonces, los trabajadores coaligados pueden negociar convenios colectivos. De hecho, ellos no pueden negociar otro tipo de documento, solo el convenio colectivo, ¿verdad? Porque está prácticamente referido en el artículo 374 como el derecho que tienen los trabajadores que no están organizados en sindicato, ¿verdad? En el 377, el primer párrafo, hace nuevamente referencia, ¿verdad?, de que los trabajadores que no están organizados en sindicato pueden plantear por la vía judicial un pliego de peticiones, y que para el efecto van a proceder de esta y esta forma, ¿verdad? En su oportunidad, cuando les hablé de la coalición, leímos eso. Y entonces les digo, ahí en el artículo 374 y en el 377 nos hace referencia prácticamente a la coalición y al instrumento que pueden lograr de la negociación que tienen con los patronos, ¿verdad? El artículo 375 ya habla algo del convenio, incluso hace referencia de que debe tener un plazo de vigencia, y que si no tiene un plazo de vigencia, la vigencia se la pone el Ministerio de Trabajo. O sea, eso es todo lo que hay. No hay digamos, donde investigar gran cosa, ¿verdad? De alguna manera, uno que ha estado en el ámbito ese, pues maneja todo, cómo se va fortaleciendo el convenio, ¿verdad? En algunas ocasiones, pues va tomando ciertas normas un poquito como prestadas de lo que es, digamos, otro tipo de arreglos, ¿verdad? Que no se pueden tomar todas, porque, digamos, no se puede aplicar a una institución normas que no le son propias. Entonces hay cosas que sí, hay cosas que no, pero digamos cosas que sí, pensando en función de los aspectos generales. Ahora, los aspectos específicos, por ejemplo, normalmente ningún abogado conocedor los acepta, porque se aplica aquí el principio de que la ley específica pues es para la institución que está regulada, ¿verdad? No puede ser extensiva. Y entonces el tema es de que de la interpretación del artículo 214, donde dice qué actividades pueden desarrollarse, y del 374, se entiende que los convenios colectivos pueden ser de aplicación general. Y si hay convenios de aplicación general, quiere decir también que hay convenios de aplicación particular, ¿verdad? Y los convenios de aplicación particular, si bien, digamos, existen, no los celebran las coaliciones de trabajadores. Los celebran los sindicatos cuando van a tratar con el patrono temas específicos. Imaginen ustedes, por ejemplo, en un lugar donde hay un sindicato, hay alguna situación
que está causando determinado problema a algunos trabajadores y el sindicato lo plantea, negocian con el patrono, buscarle una salida, llegan a un acuerdo. Pensemos, por ejemplo, se nos ocurre alguna situación, el hecho de que los trabajadores en determinado lugar no se pueden presentar a las 8 horas a trabajar por alguna circunstancia del transporte, por alguna situación del tráfico de vehículos, y entonces necesitan que les corran el horario durante determinada emergencia media hora. Entonces el sindicato llegó a un acuerdo con el patrono, van a entrar media hora más tarde y van a salir media hora. Y van a entrar más tarde y van a salir media hora más tarde también. ¿Verdad? Es un arreglo. Y entonces para que se pueda aplicar a determinados trabajadores esa situación, porque se presentó para resolver un problema, puede ser que sea solo algún grupo de trabajadores, tal vez no todos. Entonces, eso es un convenio de aplicación particular, porque no es un convenio que cambie las condiciones de trabajo en general o indefinidamente, sino que en un momento dado es una situación para arreglar un problema particular, ¿verdad? También pueden darse convenios de aplicación particular cuando, imagínense, a nivel de patrón no está conociendo la sanción de un trabajador. Intervino el sindicato y todo, y logró que en lugar de que lo suspendieran sin goce de salario un mes, que le van a suspender nada más 8 días, por ejemplo. En el sector privado no se puede suspender sin goce de salario más de 8 días, eso es lo que tiene el Código de Trabajo. Pero en el sector público sí suspenden por plazos mayores a los trabajadores, porque su ley lo permite. Y entonces el caso es, imagínense que a alguien lo van a sancionar y lo van a suspender sin goce de salario por un mes, y el sindicato logró que le reduzcan eso a una semana, por ejemplo. Se firma un convenio entre el sindicato y el patrono, ¿verdad? Y es un convenio de aplicación particular. O sea, los convenios, hay que entender que los convenios que tienen, digamos, contempladas prestaciones para la totalidad de trabajadores o condiciones para la totalidad de trabajadores, ya sea que los plantee un sindicato o una coalición de trabajadores, son convenios de aplicación general. Ahora, si son para resolver un problema directo, un problema concreto, son convenios de aplicación particular. Licenciado. Adelante. Muy buenas noches. Con una consultita, siempre utilizando me surge una duda, y utilizando el ejemplo que usted brindó, por ejemplo, si a esta persona, pues como usted bien decía, que lo suspenden 8 días o un mes, pero el sindicato, pues, en cierto modo habló por él, y el patrono, pues, acepta que solo 8 días se ausente. Esto puede aplicar también para una persona que no esté sindicalizada, siendo siempre trabajador de la empresa. Sí, lo que pasa es que en este caso estamos hablando de una situación particular. O sea, no es una cosa que usted va a considerar que ya se cambió la norma y que se va a aplicar en todos los casos eso, porque de hecho las sanciones el patrono es el que estipula cuáles pone, ¿verdad? A menos que el reglamento interior tenga que por tal cosa, tal y tal sanción. Pero las sanciones el patrono las va estimando dependiendo la gravedad de la falta. Imagínese usted, por ejemplo, no será la misma falta de un trabajador que llegó, digamos, alterado, en estado de ebriedad, por ejemplo, y de repente a media jornada ya no se sentía bien y se salió, a alguien, por ejemplo, que llegó y de repente a media jornada resultó haciendo relajos y toda la cuestión. Es el mismo motivo, pero la falta varía en intensidad, ¿verdad? Porque el otro obviamente cometió la falta de presentarse en estado de ebriedad, pero como quien dice, se aguantó y estuvo trabajando
tratando de sacar la tarea sabiendo que estaba cometiendo una falta. Pero el otro no solo eso, sino que en un momento dado, infringió otra falta por ahí, de repente hizo un relajo y toda la cuestión, y eso da la comisión de otra falta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el patrono no va a sancionar igual a los dos, porque las sanciones de eso depende de la gravedad del hecho que se cometa. Por eso le digo, ahora bien, si alguien, imagínense, en una revisión empiezan a probar un montón de cosas que le favorecen y toda la cuestión, y de repente ahí se logró que lo apoyaran o reducirle eso, esa es una situación muy particular. No quiere decir que en todos los casos tenga que hacerse igual. Eso es porque el convenio de aplicación particular, le digo, es para resolver asuntos particulares directamente. Por eso le planteo el otro caso de que los trabajadores tienen dificultad para llegar a determinada hora. Esa es una situación que se está dando por un hecho que se presentó, pero posiblemente los demás no tengan ese problema, ¿verdad? Y le estoy hablando no de diferentes centros de trabajo, sino de repente el mismo centro de trabajo. Pensemos, por ejemplo, los trabajadores que viven por Villanueva con el problema de que se está dando en Villalobos, y que alguien, por ejemplo, entrara a negociar eso para que tuviera flexibilidad con ellos por eso. Esa es una situación que puede tener algún beneficio por una cuestión de un convenio particular, pero no todos los trabajadores viven en Villanueva. Entonces, por eso le digo el convenio de aplicación particular. Cuando uno está en un sindicato se da cuenta cómo van apareciendo las gestiones de cada quien, y los casos son diferentes, ¿verdad? Cada situación es diferente y a veces se encuentra eco con el patrono para resolver alguna situación, a veces no. Esa es la cuestión. Licenciado, y por ejemplo, el sindicato podría, se podría decir, hablar o pelear en un cierto modo, usando bien la palabra, de la misma intensidad que una persona que no esté sindicalizada a una que esté sindicalizada. En este caso, por ejemplo, si esta persona, como el caso que usted planteó de la cuesta de Villalobos, que como pues muchas personas, incluso en mi trabajo, llegaron tarde, pero hay personas que no están sindicalizadas, y para poder obtener ese beneficio o ese pacto, si no está sindicalizado, el sindicato puede pelear de la misma intensidad que una persona, para una persona que está sindicalizada, licenciado. Si yo le hablo de política sindical, le digo, puede, pero no debe, porque el sindicato es para los afiliados al sindicato. Yo, por lo menos, como directivo sindical, tuve siempre esa política, ¿verdad? Si usted tiene dos trabajadores y uno se afilia al sindicato y al otro le importa poco el sindicato, pues a mí igual me importa poco su situación, ¿verdad? Eso es como política sindical, que puede tener, digamos, una política abierta de apoyar a medio mundo, pero es hasta de alguna manera un poquito desmotivadora para los afiliados. Uno como afiliado al sindicato, tiene la idea de que uno es preferente porque uno está cotizando, no solo es afiliado, mantiene el sindicato, ¿verdad? No es una situación de que la junta directiva del sindicato haga la misma función por todos. Yo le digo, como política sindical, yo consiento que no es correcto, pues, pero puede ser que haya otros directivos que piensen diferente, ¿verdad? Porque usted crea una organización para los que la forman, ¿verdad? Es una forma de hacer sentir a la gente que debe participar en algo, si no, no sienten la diferencia. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Se le agradece bastante, Elic. Compañero, yo digo que ahí nos vamos quedando, compañeros, porque ya faltan 10 minutos, ¿verdad? Entonces, posiblemente el miércoles
terminamos este tema. El viernes terminamos este tema. Les quiero adelantar de que estoy analizando la posibilidad de que en este mes, el último viernes, hagamos la comprobación de lectura del libro de López Larrabe, porque eso se evalúa, digamos, en los 40 puntos del segundo parcial. Segundo parcial yo lo elaboro sobre 30 puntos y una comprobación de lectura del libro de López Larrabe, que se los había hecho desde el principio. Entonces se los comento desde este momento para que lo tengan presente, y los que no se han ocupado de leer, pues que busquen la forma de comprarlo y leerlo, ¿verdad? Porque hay una comprobación de lectura de ese tema. Quedémonos ahí, compañeros. Muchas gracias.